Hoy hablaremos sobre el análisis del conflicto desde la perspectiva de la mediación. Para ello, comenzaremos explicando qué es la mediación. La mediación es un procedimiento voluntario en donde las partes son guiadas por un tercero para llegar a una solución. Su base constitucional se encuentra en el artículo 17, el cual nos dice que las leyes deberán prever mecanismos alternativos para la solución de controversias. Su finalidad es llegar a la solución integral de un conflicto entre partes, evitando de este modo llegar a la instancia judicial. Sus principales características es que el mediador no propone soluciones, solo guía a las partes para que ellas puedan llegar a la solución del conflicto. Y las partes son quienes proponen las soluciones y quienes resuelven la controversia. La mediación nos puede ayudar a resolver conflictos en materia familiar, laboral, civil o mercantil, tales como convenios reguladores del divorcio o separación, incumplimiento de servicios contratados, conflictos laborales entre trabajador y empresa, etc. ¿Qué son los intereses para empezar? Son aquellos objetivos que llega a tener una persona que se encuentra en controversia o conflicto con otra. Es decir, que lo que piensa la primera persona se encuentra en choque o se opone a lo que piensa la segunda persona. ¿Ok? Existen muchísimos tipos de intereses. El que nos incumbe en este momento es el legal, sobre un bien, sobre una persona, sobre derechos. Entonces, los intereses pueden involucrar recursos, oportunidad de desarrollo, poder, seguridad, prestigio, seguridad patrimonial, reconocimiento e inclusión. Un ejemplo que podría ayudarles rápidamente es el que se encontraría por ejemplo, en materia penal. El interés que tiene el imputado es salir libre rápidamente del cargo que se le está imputando, que se le atribuye a esa persona de haberlo realizado. En cambio, el MP, el interés que tiene es el de rehabilitar a la persona y para esto que esté un tiempo en prisión o en la cárcel. Entonces, los intereses son esos que marcamos. Primero, el imputado quiere salir de la cárcel y que se libre del proceso, y el MP quiere que el imputado ingrese a la cárcel y que se rehabilite. Este es un conflicto de intereses en materia penal. Es algo que se podría ver. Ahora, se podría resolver acudiendo o haciendo un procedimiento abreviado y llegar a un acuerdo entre las partes en la que se garantice lo que quiere el imputado y lo que quiere el MP. Llegando a una mediación y a un acuerdo, podemos resolver esta circunstancia de manera más rápida. Se dan cuando se confrontan creencias, dilemas éticos, culturales y se presentan distintas opiniones o valores sobre un asunto que haga que uno de los lados o ambos planteen exigencias inaceptables para el otro. Un ejemplo práctico es cuando en un coro de una iglesia molestaban a sus vecinos cada mañana con sus cantos, pero gracias a un mediador lograron resolver este problema. A continuación, les explicaré acerca del análisis de conflictos desde la perspectiva de mediación, que puede ser de derecho. Esto refiere a aquellas que se desarrollan en un entorno de la interpretación y aplicación de las normas o regulaciones, así como los planteamientos de modificación de marcos legales para ser adecuados a nuevas realidades, y que implica enfoques diferentes. Cabe mencionar que los conflictos de derecho, como bien lo sabemos y conocemos, no son negociables en lo que refiere a la interpretación o aplicación de la ley. También les mencionaré la importancia de conocer las bases de un conflicto, ya que esto nos va a permitir a nosotros tratarlo de una manera más objetiva y así lograr identificar las posiciones que pueden ofrecer soluciones reales a cada una de las partes. También, un conflicto se puede desarrollar cuando existen diferencias. A continuación les mencionaré algunas de ellas, como lo son los hechos y las percepciones que cada una de las personas puede llegar a tener, nuestras necesidades y la visión recibida de la realidad. Las preferencias en metas y objetivos. ¿Cómo deben de ser las cosas? No cómo están actualmente. Las formas o métodos para lograr las metas, los valores, nuestras creencias fundamentales. Un aspecto importante para caracterizar un conflicto
es discernir si su base es consensual o disensual. A continuación, les explicarán cada una de las diferencias entre ellas. El conflicto de base consensual. En términos generales, el conflicto es aquella situación en la cual existen dos o más intereses contrapuestos que no pueden ser satisfechos simultáneamente, en donde una de las partes o las dos amenacen con ejercer coerciones o traten de hacerlo. El conflicto no es algo ridículo, raro o absurdo, por lo tanto, no debemos negarlo o huirle, tampoco callarlo o derrotar a la contraparte para solucionarlo. Muy al contrario, el conflicto es una oportunidad para avanzar, construir, cambiar, innovar o transformar. La mediación otorga un papel esencial a la comunicación facilitada por un tercero, haciendo posible la transformación del conflicto en oportunidad al diálogo, que puede fructificar hacia el consenso en el acuerdo de mediación, plasmado formalmente en el acta final que documenta el proceso. ¿Cuándo se produce un conflicto de base consensual? Se produce cuando las partes están de acuerdo respecto a lo que desean. Dicho consenso puede ser la base tanto de la cooperación como del conflicto. Es decir, se establece una relación cooperativa cuando lo que logre una parte depende positivamente de lo que logre la otra, produciéndose en este caso un sentimiento de identidad con el otro, un estar en lo mismo. En cambio, el consenso es base del conflicto cuando una de las partes no está de acuerdo con una determinada distribución y estima que no puede modificarse sin producirle una pérdida al otro lado. Para que exista un conflicto de base consensual, las partes deben desear la misma cosa. Por ejemplo, ante bienes escasos que pueden distribuirse, pero que se requieren para satisfacer las necesidades e intereses de ambas partes. En estos casos hablamos de un conflicto consensual, ya que las partes desean lo mismo. Y como ya mencionamos, dicho consenso puede ser la base tanto de la cooperación como del conflicto. Es por esto que la mediación es beneficiosa, porque hará prevalecer la empatía y además es un camino ágil para gestionar sus conflictos con adaptabilidad a contextos u ordenamientos jurídicos diferentes. Lo hemos estado comentando a lo largo de la presentación, pues la palabra conflicto no es más que la lucha entre las partes, una contradicción o discrepancia. Es decir, el conflicto surge a partir de las diferencias de las necesidades y los valores de las partes. Es por eso que es bien importante saber cuál es el conflicto base, que ésta se divide en dos, tanto la consensual como la disensual. Y como bien lo había comentado mi compañera anteriormente, el conflicto consensual es donde las partes desean lo mismo en dicho consenso o en el mismo acuerdo. Y la diferencia con el conflicto de base disensual es que de igual forma surgen de las diferencias en las necesidades y valoraciones entre las partes, pero este sucede cuando un cierto grupo se inclina a resolver estas de cierta forma y la otra opta por un camino distinto. Es por eso que las bases consensuales y disensuales ayudan a explicar la amplitud e intensidad de un conflicto. Sin embargo, es necesario también considerar otros factores. ¿Por qué? Porque las personas involucradas en un conflicto normalmente se perciben en una posición correcta y justa y perciben a la otra parte como intransigente. La persona intransigente pues es aquella que no está dispuesta a modificar su postura y esto pues impide la resolución del conflicto. Es por eso que para dar resolución a un conflicto influyen tanto las posiciones como los intereses de los individuos. Y es bien importante, si en dicha etapa los individuos reciben un adecuado manejo de sus diferencias por medio de técnicas de resolución de conflictos, pueden llegar a lograr un acuerdo favorable para la resolución de este mismo. Y es por eso que es una parte fundamental para el análisis del conflicto, ya que pues si tú dices las necesidades, intereses y posiciones, como las de la otra parte, podremos identificar más claramente los elementos que generan conflictos, así como las relaciones no conflictivas entre las partes. Como conclusión, me permito comentar el objetivo primordial de este método,
que es buscar una resolución pacífica, fomentar el respeto, la palabra y la escucha entre personas. Así es como nosotros logramos visualizarlo. También es importante mencionar que el diálogo ha dejado de ser una herramienta frecuente cuando de resolver problemas se trata. Cada persona, como antes se mencionó, tiene sus intereses y muchas veces estos dejan en segundo plano cualquier tipo de argumento que le presente la persona que tiene enfrente. Es por eso que hoy en día la mediación otorga un espacio en el que ambas partes pueden aclarar los tantos, con la presencia de un tercero, que de manera imparcial buscará una solución objetiva. Muchas gracias.